El viento cortaba los trigales como una espada de oro. El sol se alzaba tras las colinas de Borgoña. Cada rayo parecía pesar más que el trono que llevaba sobre sus hombros. Allí, sobre la fría piedra del castillo de Vincennes, un hombre se arrodilló ante Dios y el destino mismo. Dicen que el poder tiene un sonido, un ruido apenas perceptible que empieza con aplausos y termina con el crujido de las cadenas de la culpa. Luis, el joven rey, había oído este sonido desde niño. Creció entre espadas, oraciones y rumores de traición. Desde la cuna fue entrenado para mandar, pero jamás para perdonar. Esa mañana el mundo parecía suspendido. Las banderas de su reino ondeaban a lo lejos. Los monjes cantaban y los mensajeros cruzaban el patio trayendo noticias de guerra y hambruna, y el rey, inmóvil, sintió algo que nunca había aprendido en la batalla: arrepentimiento. Su reflejo en las ventanas mostraba a un hombre de ojos cansados, envuelto en oro y arrepentimiento. Había gobernado con mano firme pero con corazón endurecido. Había ordenado que se quemaran las ciudades, condenar a los inocentes y destruir el amor, todo en nombre de la gloria, la fe y la obediencia divina. Pero ahora, sentado bajo el peso del silencio que había creado, Luis comenzó a darse cuenta de una terrible verdad. Nadie se arrodilla ante un rey que ha perdido su alma. La gente murmuraba. Los campesinos ya no levantaban la vista cuando se pronunciaba su nombre. Los nobles, antaño aduladores, susurraban en los banquetes sobre su miedo y su soledad. Y la iglesia, la que lo había coronado, ahora lo llamaba el juzgado de Dios. Todo empezó con un sueño. En ella, un campo cubierto de nieve y el rostro de una mujer a la que había enviado a la muerte años antes. Ella susurró: «El perdón es más poderoso que la corona, Luis». Se despertó sudando, con el corazón en llamas y el orgullo destrozado. Fue entonces cuando decidió hacer algo que ningún rey se había atrevido a hacer antes. Desciende del trono, no por cobardía, sino por redención. Y en aquel amanecer gélido, antes de la primera campanada, Luis no se vistió de oro, sino de tela sencilla, y abandonó el castillo sin guardia, sin espada, sin poder, solo con el peso de sus propios pecados. El destino lo llevaría a lugares donde el orgullo real nunca se atrevió a entrar: monasterios olvidados, aldeas destruidas y los corazones de quienes aprendieron a temerle. Él aún no lo sabía, pero ese gesto de humildad cambiaría el curso de la historia europea para siempre. Mientras las campanas suenan a lo lejos, la voz del narrador se mezcla con el eco del viento, y así comenzó el viaje de un rey que pidió perdón y encontró algo que ningún imperio puede poseer: la paz con la propia conciencia. Si crees que el verdadero poder reside en el arrepentimiento, comenta: «Yo también habría perdonado». Y suscríbete para seguir esta historia. Antes de ser rey, era solo un niño que aprendió desde muy temprano que el amor y el poder nunca duermen en la misma cama. El castillo donde nació Luis parecía de piedra y silencio. Los pasillos eran largos, fríos y olían a hierro. Las ventanas dejaban entrar la luz como si ésta también temiera cruzar esos muros. Allí, el destino no era una elección, era una sentencia. Su madre, una mujer de ojos tristes y manos delicadas, rezaba todas las noches por un hijo que fuera amado, no temido. Pero su padre, el rey anterior, creía que el amor debilitaba a los hombres. Un gobernante no puede inclinarse ante su corazón, dijo, antes de desaparecer en las guerras que lo formaron y lo destruyeron. Luis creció entre sermones y azotes, aprendiendo que la piedad era una debilidad y la duda un pecado mortal. A la edad de 10 años, vio por primera vez morir a un hombre por orden real. A los 12 años, tuvo que ordenar la ejecución de un sirviente acusado de robar pan. A los 15 años, su propia infancia fue sepultada junto con la mujer que más lo comprendía.
una campesina a la que amaba en secreto y a la que su padre había ahorcado por manchar la sangre real. Fue ese día que el corazón de Luis se congeló y nació un rey. Con el tiempo, aprendió a hablar con la misma frialdad con la que los monjes cantaban sus oraciones. Cada palabra fue medida, cada mirada calculada. Se convirtió en el espejo de su propio padre y tal vez en el reflejo de todos los reyes que lo precedieron. Pero había una diferencia. Algo aún persistía en él, un tenue, casi imperceptible aliento de humanidad, manifestado en gestos que sus asesores calificaron de insensatos. De vez en cuando, Luis bajaba a los establos y alimentaba a los caballos con sus propias manos. Una vez liberó a un prisionero condenado injustamente diciendo simplemente: ¿de qué sirve la justicia si se olvida de mirar a los ojos a aquel a quien juzga? Los generales lo llamaron tonto. La iglesia lo vio como una amenaza, pero el pueblo empezó a amarlo. Construyó puentes, abrió las puertas de los castillos a los hambrientos, escuchó confesiones de mendigos y soldados. Pero en el fondo, el mismo fuego que lo hizo humano también lo devoró desde dentro. Porque cuanto más intentaba ser justo, más lo rodeaban los poderosos como lobos hambrientos. Un consejo secreto comenzó a formarse en las sombras. Sacerdotes, nobles e incluso miembros de su propia familia comenzaron a planear su caída. Un rey que escuchaba al pueblo era demasiado peligroso. Una noche tormentosa, mientras los truenos retumbaban en el cielo, Luis oyó a su madre, ya muy anciana, decir algo que lo atormentó por el resto de su vida. Hijo mío, el trono es un espejo. Muestra lo peor de quienes lo miran demasiado tiempo. Esas palabras lo persiguieron más que cualquier enemigo, porque en el fondo ya empezaba a ver ese reflejo. El niño que había soñado con cambiar el mundo comenzó a desaparecer bajo el peso de la corona, y el rey que lo sustituyó ya no sonreía, ya no lloraba, ya no dormía. Las oraciones se han convertido en rituales vacíos, banquetes, arenas de falsas sonrisas, y los consejeros le susurraron al oído el mismo veneno que había matado a todos los reyes antes de él. Confía solo en Dios y en nadie más. Y él confiaba tanto, que un día se olvidó de confiar en sí mismo. El niño había muerto, el rey estaba completo, y la tragedia apenas comienza. Nadie nace rey dos veces, pero hay hombres que, creyéndose dioses, olvidan que el cielo también tiene un precio. El sonido de las trompetas resonó por los valles como un rugido divino. Luis, ahora coronado y temido, marchó al frente de 1000 hombres. El oro de su armadura reflejaba el sol, y el pueblo, hambriento, exhausto, engañado, vio en él más que un hombre, vio la salvación. Y por un tiempo él también lo creyó. Los años de sangre y lágrimas parecían dar frutos, las ciudades florecieron, los impuestos llenaron las arcas. El comercio se expandió a través de mares lejanos, y el nombre de Luis se pronunciaba en todos los idiomas del continente. Lo llamaron el elegido Dios. y él, embriagado por esta fe ajena, empezó a creer que quizá el mismo Creador hablaba a través de él. El niño había soñado con cambiar el mundo. Ahora el rey creyó que lo había recreado a su imagen. Los muros del castillo estaban adornados con vidrieras que narraban sus victorias. Monasterios enteros cantaron himnos en su honor, y cada guerra ganada era celebrada como una señal celestial. Pero la grandeza, como el vino, adormece los sentidos antes de corromper el alma. En banquetes interminables, Luis daba conferencias sobre la virtud y la fe, mientras afuera la gente moría de frío. Los mismos campesinos que una vez había oído ahora eran solo sombras, un murmullo incómodo en la distancia. Y cuando alguien se atrevía a recordarle sus promesas, respondía con una sonrisa que helaba incluso los corazones más valientes. El reino necesita orden, no piedad. Fue en ese momento cuando conoció a Leonor, una mujer
cuya belleza era como el fuego bajo la nieve. Hija de un embajador, tenía el mismo brillo en los ojos que una vez hubo en los de él. Y por primera vez en años, Luis sintió algo que el trono no podía ofrecer: calor humano. Sus conversaciones duraron hasta el amanecer. Leonor habló sobre la libertad, sobre el derecho del pueblo a elegir su propio destino. Hablaba del amor como si hablara de revolución. Y él, encantado, creyó que podía gobernar el mundo y al mismo tiempo amar a alguien con pureza. Pero el poder es celoso, y la corte comenzó a susurrar: el extranjero lo está desviando de la voluntad de Dios. La iglesia le advirtió, los consejeros lo presionaron, y el rey, dividido entre su corazón y su corona, comenzó a perder el equilibrio. ¿Cómo puedo gobernar un imperio?, se preguntó, si ni siquiera puedo gobernar lo que siento. El ascenso de Luis alcanzó su apogeo cuando unificó los reinos vecinos bajo su gobierno. El mapa de Europa pareció, por fin, doblegarse a su voluntad. Y durante unos años, el continente vivió estandarte dorado de su símbolo, el sol, imagen de luz y eternidad. Pero el sol también ciega. En los salones de mármol resonaban los aplausos, pero en los pueblos resonaba el sonido de las cadenas. Los impuestos se habían vuelto intolerables y la guerra eterna. El rey, que una vez liberó a los inocentes, ahora hacía que cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad fuera ahorcado. Y Eleanor, que una vez fue el espejo de su humanidad, comenzó a verlo con los ojos que él mismo tuvo una vez ante su padre. Una noche ella le dijo con voz tranquila y herida: «Construiste un imperio de oro, Luis, pero olvidaste que ninguna cantidad de oro puede comprar el amor del pueblo, ni siquiera Dios». La miró como si estuviera mirando hacia un abismo, pero en lugar de abrazarla dio un paso atrás, porque el amor significaba recordar quién era, y el rey ya no podía soportar ver al hombre que había perdido. El amanecer siguiente trajo consigo la coronación de lo absoluto. Luis, rodeado de nobles, arrodillados, levantó la corona y declaró: «Yo soy el representante de la voluntad divina. El mundo será moldeado por mi mano». Y el mundo tembló. Afuera, la gente susurraba otra frase: «El hombre que se pone por encima de Dios ya ha elegido su castigo». La ascensión fue completa, pero lo que él creía que era gloria era solo el comienzo de la caída, porque todo trono que se exalta demasiado inevitablemente se derrumba bajo el peso de su propia vanidad. Si crees que el poder sin amor es el principio del fin, comenta «El oro también arde» y suscríbete para seguir el siguiente capítulo. Primero, el sonido de las oraciones cesó, luego el de las trompetas, y finalmente hasta el mismo viento pareció callar ante la ruina de un rey. El castillo que una vez resonó con aplausos, ahora crujía como un cuerpo moribundo. Los muros, antes cubiertos de oro, mostraban finas grietas como vetas que recorrían la piedra. El sol ya no entraba por las ventanas, o quizás era el propio rey quien había olvidado cómo ver la luz. Luis envejecía, su rostro, antaño símbolo de majestuosidad, era ahora una máscara temblorosa de culpa y orgullo. La barba creciente delataba noches de insomnio. Los ojos, una vez soberanos, se habían convertido en pozos oscuros, reflejos de lo que quedaba del alma de un hombre que se creía eterno. La gente que antes lo aplaudía, ahora lo maldecía. Y el rey que una vez construyó imperios, ahora luchaba por levantar cabeza. Todo empezó con el hambre. Primero, los campos se secaron. Luego, las cosechas fueron saqueadas por soldados que luchaban en nombre de la fe real. Y el mismo Dios que Luis decía representar, ahora parecía estar ausente de cada oración, de cada mirada, de cada aliento de esperanza. El trono se convirtió en una prisión de oro, y los consejeros, que previamente le habían besado la mano, comenzaron a desaparecer uno a uno. La guerra, su mayor arma, se volvió contra él.
Surgieron rebeliones en tierras que juraron lealtad eterna, y cada bandera caía llevaba consigo el peso de un recuerdo. Eleanor, ella se había ido, no por cobardía, sino por amor propio. Antes de irse, le dejó una carta escrita con tinta y lágrimas. Te amé no por el rey que eras, sino por el hombre que podrías haber sido. Cuando el trono sea más pesado que tu alma, recuerda que el perdón vale más que cualquier imperio. Luis nunca respondió. Guardó la carta en su pecho, junto con los recuerdos que lo carcomían como el óxido. Pero ya era demasiado tarde. El imperio se estaba desmoronando y el rey, aquel que afirmaba ser la voz de Dios, ahora hablaba solo con el eco de su propia conciencia. La iglesia lo abandonó, el papa lo excomulgó, y las fronteras que una vez el mundo llamó su dominio comenzaron a arder. Ciudades enteras desaparecieron, la peste se apoderó de los campos, y el rey, por primera vez, vio que él no era el elegido, era simplemente otro hombre que buscaba redención. Las campanas sonaron, no en señal de celebración, sino de luto, y el sonido resonó como un funeral por el propio orgullo. En una noche sin estrellas, Luis descendió a la sala del trono vacía. Ningún guardia lo siguió, ningún sirviente se atrevió a mirar en su dirección. Caminaba lentamente, cada paso era un peso arrastrado por la culpa de siglos. Se sentó en el trono, no como rey, sino como prisionero, y allí habló consigo mismo, como confesándoselo a un Dios que quizá nunca lo había escuchado. Quise ser luz, pero me convertí en sombra. Quise ser justo, y me convertí en juez. Quise ser amado, y solo aprendí a ser temido. Afuera, la multitud gritaba pidiendo su cabeza. Las puertas del castillo temblaron bajo el peso de la revuelta, y él, al oír ese sonido, sonrió por primera vez en muchos años. Una sonrisa tranquila y triste, casi humana. «Por fin me ven», murmuró, «no como un rey, sino como un hombre». Cuando los invasores derribaron las puertas, Luis no opuso resistencia. Él no intentó huir. Él no pidió misericordia. Él simplemente se levantó y caminó hacia el patio, donde miles de personas lo estaban esperando. La lluvia comenzó a caer, lavando la sangre y el oro que manchaban su túnica. Un campesino, temblando, levantó su espada y preguntó, «¿Por qué no se defiende, Majestad?». Luis lo miró a los ojos, unos ojos que parecían contener todas las lágrimas del mundo, y respondió, «Porque el hombre que yo era murió hace mucho tiempo». El golpe llegó rápidamente, pero antes de que el cuerpo del rey tocara el suelo, algo cambió en el aire. Historia como misma si contuviera la respiración ante la ironía final. El rey que nunca perdonó, ahora pide perdón en silencio. Y así terminó el reinado del hombre que creía ser más grande que Dios. Pero su nombre y su culpa seguirían resonando a través de los siglos. Porque cuando un rey cae, no es el trono lo que se rompe, es la idea de que alguien puede gobernar sin compasión. Dicen que cuando un rey muere, el mundo respira aliviado, pero a veces el aliento que deja continúa rondando cada rincón de la historia. Las campanas que anunciaban la caída de Luis sonaron durante días, no por respeto, sino por miedo. Temía que su alma, inquieta y orgullosa, aún vagara por los pasillos del castillo que él mismo había convertido en prisión. Y cuando el cuerpo del rey fue enterrado bajo el frío mármol, el pueblo, por primera vez, comenzó a contar su propia versión de la historia. El trono estaba vacío. Las banderas, antes doradas, ahora eran grises. Y en las aldeas devastadas, la gente murmuraba su nombre con ira, pero también con una extraña clase de anhelo, porque por cruel que hubiera sido, era parte de todos ellos. El rey que los hirió era también el espejo de las heridas que cada uno llevaba en silencio. «Ningún imperio es destruido por un solo hombre», dijo una vez un viejo campesino, «sino por todos los que guardan silencio mientras él construye sus murallas». Las ruinas del palacio se convirtieron en un destino de peregrinos.
Hombres y mujeres vinieron de tierras lejanas para ver lo que quedaba del reino del sol, símbolo de una época en la que el brillo de la gloria cegó incluso al mismo Dios. Allí, entre columnas agrietadas y vidrieras rotas, el tiempo parecía susurrar verdades que ninguna guerra podría borrar. El legado de Luis, paradójicamente, nació de su caída. Ese mismo imperio que intentó construirse sobre la sangre y la fe, dio lugar a un nuevo despertar. En las escuelas, los monjes y los filósofos comenzaron a enseñar no sobre el poder de gobernar, sino sobre el peligro de creerse dueño de la verdad. El pueblo, cansado de reyes y de promesas divinas, comenzó a buscar un nuevo tipo de libertad, una que naciera no de las espadas, sino de la conciencia. Y en medio de esta reconstrucción volvió a susurrarse un nombre de mujer, Leonor. Ahora vivía en un monasterio en los Alpes, lejos de las coronas, lejos de la política. Los años habían transformado su belleza en serenidad, pero sus ojos aún conservaban el mismo fuego que una vez encendió el corazón de un rey, y fue ella quien escribió el manuscrito que cambiaría el curso de la historia europea. Se llamaba El perdón y el trono. En él, Eleanor no solo describió al hombre que amaba, sino también el símbolo en el que se había convertido. Escribió sobre el peligro de la obediencia ciega, el precio de la vanidad y la única fuerza capaz de redimir incluso al más orgulloso de los reyes, la humildad. El verdadero poder, dijo, no está en decirle a la gente que sino en saber cómo arrodillarse primero. El libro se difundió en secreto, los sacerdotes lo leían en secreto, los jóvenes lo copiaban a la luz de las velas, y el pueblo empezó a ver que quizá Dios nunca había necesitado intermediarios vestidos de oro. Y así, poco a poco, el imperio de Luis, que nació de la fuerza, renació a través de la conciencia. Años más tarde, la tumba del rey fue abierta para ser trasladada a la nueva catedral. Cuando retiraron el ataúd, encontraron una pequeña carta, antigua junto al cuerpo, presionada contra el pecho. Las letras estaban descoloridas, pero aún se podía leer una frase: el perdón es la última corona que un hombre puede ganar antes de encontrar a Dios. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, y por primera vez la gente encendió velas no por miedo, sino por compasión. Luis ya no es solo un símbolo de tiranía, también se ha convertido en un recordatorio de lo que puede llegar a ser la humanidad cuando olvida el amor. Pasaron siglos, el castillo se convirtió en una ruina, el imperio se convirtió en una leyenda, y la historia, la que se cuenta en los libros y en los corazones, convirtió al rey que pidió perdón en un mito. Algunos dijeron que murió loco, otros que fueron vistos caminando entre los pobres, sin corona, sin nombre, pidiendo perdón hasta el fin de los días. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: su mayor acto de poder fue arrodillarse. Y por eso, aún hoy, en las antiguas catedrales y en los callejones de las ciudades que nacieron de sus cenizas, hay quienes susurran una extraña oración, que no pide bendiciones, sino recuerda que el trono nunca pese más que el alma, porque el legado de Luis no está en sus castillos ni en sus batallas. Fue en las lágrimas que enseñó al mundo a comprender, y en cada hombre y mujer que, un día, tuvieron que elegir entre el orgullo y el perdón. El eco de esa historia todavía resuena hoy, y tal vez, en cada uno de nosotros, todavía hay un rey pidiendo perdón. Si crees que el perdón es la forma más noble de reinar sobre ti mismo, comenta en El Trono del Alma y suscríbete para ver el capítulo final de esta historia. Hay historias que nacen para entretener, otros para enseñar, pero hay algunos raros que nacen para recordarle al hombre aquello que éste intenta olvidar, su propia humanidad. Han pasado siglos desde que Luis caminó sobre la tierra,
y aún así su nombre continúa resonando como un susurro entre las ruinas del tiempo. No por su corona, ni por sus ejércitos, sino por el momento en que se atrevió a arrodillarse, porque el mundo entero cambia cuando un hombre poderoso decide inclinarse ante la verdad. El rey que pidió perdón se ha convertido en una metáfora viviente, una cicatriz luminosa, grabada en el inconsciente de la humanidad. Su historia no se cuenta en libros de gloria, sino entre líneas de lo que sentimos cuando el orgullo nos sofoca. Él es el espejo de cada uno de nosotros, el reflejo del ego que construye imperios dentro de nuestro pecho y que un día necesita destruirlos para encontrar nuevamente la paz. La tragedia de Luis no fue perder el trono. Me tomó mucho tiempo comprender que el verdadero reinado comienza en el corazón. Los imperios han cambiado de nombre, las coronas han cambiado de forma, pero el conflicto es el mismo. Seguimos construyendo muros para parecer fuertes, seguimos sufriendo para ser respetados, seguimos olvidando que el poder sin compasión es solo miedo disfrazado de fuerza. Lo que cayó con él no fue solo un reino, fue una era, la era del orgullo sin conciencia, de la fe sin amor, de la autoridad sin alma. Y sin embargo, de sus cenizas nació algo nuevo. Los filósofos comenzaron a hablar de libertad, la gente empezó a luchar por la igualdad, y la humanidad, aún tropezando con su propia sombra, dio el primer paso hacia la luz. El perdón de un rey encendió la chispa que, siglos después, inspiraría revoluciones, cambios y corazones dispuestos a empezar de nuevo. Porque cada acto de humildad, por pequeño que parezca, es una revolución invisible, y a veces el gesto de un hombre cambia el destino de todos. Cuando hoy pensamos en Luis, ya no vemos a un tirano, vemos a un hombre, un ser humano que se atrevió a enfrentarse al enemigo más difícil de todos, su propio orgullo. Y quizá por eso su historia todavía nos conmueve, porque todos llevamos dentro un pequeño trono, y una elección. Elige entre juzgar o comprender, entre ordenar o escuchar, entre herir o perdonar. Al final, Luis no fue el fin de un imperio, fue el comienzo de una toma de conciencia. Y si todavía hay guerras, dolor e injusticia, quizás sea porque nos hemos olvidado de arrodillarnos, no ante los reyes o los dioses, sino ante la verdad misma. El perdón que pidió sigue resonando como un recordatorio, una llamada, un espejo. Y si un día sientes el peso de la culpa, recuerda, no hay caída cuando el arrepentimiento es sincero, porque todo hombre que se arrodilla ante la verdad se levanta de nuevo ante la eternidad. El viento sopla entre las ruinas del antiguo castillo y dicen que, en ciertas mañanas tempranas, todavía es posible oír una voz lejana que murmura: una vez fui rey, pero el día que aprendí a perdonar fue el único día que fui libre. Y quizás esta sea la herencia más pura de toda la humanidad. Comprender que el poder no reside en gobernar el mundo, sino en dominar el propio corazón. Porque quien aprende a perdonar, transforma incluso el dolor en un altar. El eco de aquella historia todavía resuena hoy. Y tal vez en cada uno de nosotros todavía hay un rey esperando el momento de pedir perdón.